Buenos días a todos y a todas los que están en el auditorio 2. Si es que recién entran, les doy la bienvenida inicial. Si no, bienvenidos de nuevo. Espero que hayan tenido un rico café. Quiero presentarles ahora a Sonia Sivkovic. Sonia es educadora y busca repensar escuelas y organizaciones de maneras que estimulen y fortalezcan el desarrollo individual y de las relaciones humanas. Se desempeña como consultora, formadora de docentes, productora, mentora de emprendedores y coach de líderes. Comenzó su carrera en Buenos Aires, su ciudad natal, fue maestra y directora de colegio en Shanghái y hoy vive en Zagreb. Así que bienvenida desde muy lejos, Sonia, pero te sentimos muy cerca. Sí, bueno, gracias Claudia, y bueno, muy honrada de estar acá hablando con colegas. Un poco cuando me invitaron decía, bueno, esto me gustaría que fuese un intercambio por temas de logística, y porque no veo a los participantes, va a ser un poquito yo hablando y compartiendo algunas cuestiones que resuenan conmigo, y después vamos a tratar de dejar un ratito para que haya preguntas o comentarios y que podamos ahondar un poco más en cosas que haya que ahondar. Pero no voy a ir a profundos análisis, sino compartir ciertas perspectivas mías, de mi recorrido como docente y como educadora. Eh, bueno, y para llegar tal vez a esta invitación que creo que nos hace la pandemia, y que me hizo elegir entre The Inspiration Conference y el motivo por el que me invitaron a este título de Volver en sí. Así que, bueno, como les dijo Claudia, yo originalmente soy profesora de inglés, trabajé en colegios que son miembros de ISARP, así que me siento un poquito en casa, aunque esté lejos, y al tener la oportunidad de irme a vivir a China y después me volví productora y mi trabajo trascendió lo que es típico de un docente o de un director de cole, que estamos en nuestra institución y vemos las particularidades de nuestro lugar. Pero cuando tuve la oportunidad de empezar a visitar 40 distintos colegios en un espacio de 10 semanas, colegios con muchísimos recursos, colegios muy competitivos, con maestros con muchísimas qualifications, ¿no? Maestros con másters, maestros con doctorados, y empecé a extraer, a combinar mi experiencia con una observación que me hizo llegar a la conclusión de que hemos diseñado las escuelas, estos lugares tan exigidos, de una manera que a veces, o muy frecuentemente, obstaculizan el desarrollo personal. Yo muchas veces escucho de gente que no es educadora, que el mundo cambia, pero que el colegio no cambia, y no estoy de todo de acuerdo con eso. Creo que ha habido mucho esfuerzo en cambiar la escuela, pero donde fracasamos es en que tratamos de poner nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos descubrimientos en el mismo molde en que hemos hecho la escuela. Y esto es por una cuestión de gestión y una cuestión logística, donde dividimos a los chicos por edad, donde el horario se divide por módulos de 80 minutos o de 40 minutos, donde hay que reportar los resultados y entonces se hace evaluación, etcétera, y que todo esto de alguna manera oprime o limita de una manera casi como un chaleco de fuerza aquello que las maestras y maestros, quienes estamos al frente de las aulas y los líderes de los coles, sabemos que es la sustancia de lo que nosotros hacemos, que es vincular, y es ese espacio entre nuestras cuatro paredes, el mundo que nosotros creamos en nuestra aula y cómo diseñamos ese espacio donde ocurren las enseñanzas y los aprendizajes. El continuo que yo empecé a ver, yo trabajé en escuelas rurales en Gualeguaychú, trabajé en escuelas bilingües y privadas en Buenos Aires, trabajé en China, trabajé acá en Europa, y el continuo era esta situación donde no tenemos tiempo en el día a día del cole de cultivar nuestras relaciones humanas. Ese régimen que acabo de describir, de alguna manera se interpone entre, en el día a día de la escuela, obstaculiza eso que nosotros necesitamos para que ocurra el aprendizaje, que es lo vincular. Y entonces, desde ese momento, ya hace una década o más,
que abogo por enseñar desde y hacia la condición humana. Yo tengo 46 años y como parte de mi carrera, cuando yo era joven, en los 90, joven maestra, se hablaba constantemente de que el desafío de la educación era que nosotros educamos para un mundo que desconocemos, que al no saber cómo van a ser los trabajos del futuro, que al desconocer cuáles van a ser las herramientas del futuro, entonces es casi como si la escuela estuviera operando a ciegas. Y eso lo discuto a muerte. Me parece que no es así, me parece que conocer los detalles del futuro es casi algo irrelevante, porque la constante es la condición humana. La condición humana no cambia tan drásticamente ni tan rápidamente, y que entonces para nosotros criar y educar niños y jóvenes que están listos para explayarse en todo su potencial, lo que necesitamos es educar niños y jóvenes que están afirmados en sí mismos, que tienen y desarrollan lo que hoy llamamos metacognición, pero que tienen autoconocimiento, que pueden reflexionar sobre sí mismos, que pueden observar el afuera, tanto a los demás como al mundo, y relacionarse desde un lugar muy aplomado. Esta es la preocupación de lo que yo creo que la escuela no nos brinda mucho tiempo. Y y estoy hablando ya bastante prepandémico, siento que el maestro y la maestra estamos ubicados en el lugar donde se hace más visible lo que está mal en el sistema por diseño. Nuestros sistemas educativos, por cambios históricos, ya desde los 70, cuando se introduce el concepto de capital humano, comienza a intervenirse el hecho educativo para optimizar la escuela, para poder hacerla lo más eficiente posible, de manera que los graduados de las escuelas puedan entrar a las universidades y ocupar el lugar que deben ocupar en el mercado. Espero que este concepto se entienda, pero es muy importante. La escuela se intervino casi como si fuese una industria. De hecho, estoy leyendo un libro que escribió Carlos Hebel, que es un filósofo argentino, que se llama La industria académica. Él específicamente escribe sobre la universidad, pero esto baja también a la escuela, donde nosotros, un proceso, como es el proceso del desarrollo personal y del aprendizaje, que es un proceso intrínseco que va desde adentro hacia afuera y que como hecho educativo va desde abajo hacia arriba, diseñamos un sistema que en realidad impone desde arriba hacia abajo y trata interpreta o malinterpreta que el aprendizaje es desde afuera hacia adentro, que hay alguien que enseña y como consecuencia hay alguien que aprende. Los maestros, desde nuestra experiencia del aula, sabemos que esto no es cierto y creo que estamos permanentemente tironeados entre cumplir con lo que el sistema nos exige, con la expectativa de madres y padres, y también cumplirle a nuestros alumnos, porque estamos ahí a vivo y sabemos que las necesidades y los tiempos no todos pueden ser planificados, no todos pueden ser anticipados. Y creo que ese lugar del maestro ya era un lugar bastante traumático, incluso antes de la pandemia. Y uso la palabra adrede, no la uso exagerando, creo que ya llevamos varias generaciones de ser una profesión un poco traumatizada, porque toda la gente que nos rodea tiene una experiencia propia de la educación y por ende tiene una opinión de lo que debe hacer el maestro. Y entonces estamos en un lugar un poco manoseado y muy tironeado. Así que esto de que es una profesión traumática, no lo digo de una manera light, sino firme, lo afirmo. Un poco ya antes del COVID, yo si voy a afirmar que debemos educar desde la condición humana hacia la condición humana, hablo permanentemente y trabajo en mis talleres con maestros sobre la necesidad, el imperativo de que tanto madres y padres como maestras y maestros se trabajen a sí mismos. Esto no es un concepto novedoso, lo decía María Montessori hace 100 años. El maestro debe trabajarse a sí mismo, no hace falta, no alcanza con la pericia de conocer la materia y de poder explicar los conceptos, sino
un poco de estar afirmados en quienes nosotros somos y ser auténticos de manera de habilitar a nuestros alumnas y alumnos a hacer lo propio. ¿No? Hay una definición muy antigua de la antigua Grecia de qué es educar, que dice que educar es enseñarle a otro a hacer todo lo que puede ser. Esa cita se la escuché a Guillermo Jaime Echeverri hace décadas y me encanta. Enseñarle a otro a hacer todo lo que puede ser. Pero estamos tratando de hacer eso mientras ponemos notas. En la evaluación se confunde con juicio. Voy a ir un poquito más a eso en un ratito, si puedo. Entonces estamos juzgando y diciendo si nuestro alumno es bueno o es malo, y tenemos chicos que crecen debilitados o con una autoimagen de que ellos no son suficientemente buenos para, ¿no? Yo he tenido alumnos de 9 años que me decían, yo soy malísimo para tal cosa. Mi respuesta era, no tienen permiso a la edad de ustedes de decir que son malos o buenos en nada. Hay cosas que no les salen tan bien y hay que seguir intentando. Y ya muchos años antes de que Carol Dweck escribiera sobre el growth mindset, ¿no? Esta mentalidad, quiero decirlo en castellano, la mentalidad fija o de crecimiento, antes de que tuviésemos eso elaborado como una teoría bien documentada y bien explicada, intuitivamente yo le decía a los chicos, no sos malo en nada. Hay cosas que te cuestan más, que si seguís practicando te van a salir mejor, y esta es la actitud a llevar. Entonces, ese tironeo entre cómo hago yo en una escuela bilingüe inglesa de la zona norte de Buenos Aires para que mi alumno resignifique lo que son las calificaciones, porque yo no tenía la libertad de poner o no poner notas numéricas. Entonces, bueno, ¿cómo explico yo en el mundo de mi clase qué significan estas calificaciones y con qué criterios se dan? Y me tomo el tiempo para que el alumno y la alumna comprendan qué es esto. Cuando estoy atenta a la hora también, disculpen, no me quiero ir por las ramas. Cuando ocurrió la pandemia, yo, que viajo mucho a China por trabajo, por primera vez no tenía que estar en China, no era una pandemia esto todavía, en febrero del año pasado, de 2020, yo había suspendido un tour que teníamos que hacer en China, y entonces decidí irme a Buenos Aires para sorprender a mis padres en su aniversario de casados. Había un caso de COVID en Argentina, 3 casos en Croacia, donde vivo, y yo, en lo que mi abuela siempre dice, famous last words, las famosas últimas palabras, lo que yo dije, voy a viajar igual porque nada va a cambiar en 2 semanas. 83 días más tarde yo seguía en Argentina. Entonces tuve la oportunidad de hacer algo que me parece que la mayoría de mis colegas no tuvo el lujo de hacer. Yo no tuve que salir a apagar ningún incendio, yo no estaba a cargo de ningún colegio, yo no tenía alumnos, y pude observar lo que pasaba. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió, estaba también haciendo un proyecto en el mundo corporativo, estaba trabajando con una empresa de abogados en ese momento, y tanto en los colegios como en el mundo corporativo, la desesperación era por la continuidad. Al mundo le pegaron una cachetada, el mundo se frenó por algunas semanas, a partir de, la pandemia se anunció el 11 de marzo, y digamos que para el 20 de marzo estábamos todos, habíamos inhalado y no se podía hacer nada, y todos los que estaban a cargo de colegios necesitaban ofrecer una continuidad. Esta es una de las primeras cosas que observé, que no conozco un solo colegio que en ese contexto dijera, papás, mamás, por favor preparen sus casas, sus devices, un espacio para que los chicos tengan para poder realizar las actividades que nosotros vamos a planificar, y en 4 días los vamos a contactar con un plan de acción. Eso que es tan necesario en la vida, los colegios no tuvieron el lujo de hacerlo, o no tomaron la iniciativa de hacerlo. Y en un momento de profunda incertidumbre, los líderes de escuela y los maestros, una vez más, tuvieron que ofrecer certezas. Y esas certezas no eran verdades, eran, sabemos lo que estamos haciendo, o creemos que sabemos lo que estamos haciendo,
Y en ese momento me pareció que una de las primeras prioridades, y en esto sobre todo por parte de los padres, y específicamente de padres en escuelas privadas, era que el rol del colegio era mantener a los chicos ocupados. Y eso me preocupó. Lo otro es que tuve una ventana, porque yo pude estar presente en clases por Zoom, y entonces se ponía muy en evidencia este formato de los maestros enseñan, los chicos escuchan, contestan a una guía, un cuestionario, muestran que escucharon y que aprendieron, que estaban ahí presentes. También se hizo muy evidente algo que observo mucho en los colegios, ¿no? Que los chicos tenían en varios colegios que estar en uniforme, que estar sentados derechos, que estar con la cámara prendida, como si eso fuese evidencia de una escucha activa, de una participación genuina, de una vinculación con lo que está ocurriendo. Y bueno, creo que se evidenció algo que veníamos, que sabíamos hace tiempo. Y es que de vuelta, sobre el maestro recae toda la responsabilidad, que no es, hay una ilusión de control. Yo digo que el diseño escolar se basa en una ilusión de control, de que porque yo como ministerio genero una documentación y el inspector como inspector demanda o chequea, creemos que porque hay un currículum o hay contenidos mínimos y que hay un maestro que enseña, entonces estamos en control de lo que el chico aprende. El que aprende es el chico. Yo no puedo aprender por otro. El trabajo del maestro sería bastante más fácil si pudiéramos hacer los aprendizajes de los otros. Y creo que más que nunca se evidenció que los maestros tenemos que aprender a ser facilitadores, a crear el espacio de enseñanza y aprendizaje, a provocar disrupciones, a tener disparadores que hagan que nuestros alumnos se prendan preguntas y que quieran buscar respuestas o descubrir cuestiones. Pero ese aprendizaje lo hace el alumno. Humberto Maturana, que falleció hace pocos meses, un biólogo chileno, fundador de algo que es, a mí me sorprende que no sea más conocido, pero se conoce como la teoría de Santiago, y es una teoría biológica de la cognición, que explica que todos los organismos vivos contienen en sí la sabiduría para perpetuar las condiciones ideales de vida, que la vida en sí es una conversación constante entre un organismo y su entorno. Y entonces que el organismo provoca disrupción, que el entorno provoca disrupciones, pero es el organismo el que elige si eso es disruptivo o no, y si eso lo va a cambiar o producir una adaptación o no. Y yo eso lo relaciono exacto al aprendizaje. Yo puedo tener una intención y provocar, y como maestra tengo que diseñar eso de manera de que se acerque lo más posible al resultado que yo quiero lograr. Pero no puedo saber qué es lo que resuena con mi alumno o con mi alumno, como no puedo saber de esto que yo estoy compartiendo, qué es lo que resuena con quienes están escuchando, ¿no? Porque la escucha es intrínseca. Trabajo mucho como coach y doy muchas devoluciones a clientes y a líderes para quienes trabajo como consultora, y siempre digo, no es tan importante lo que yo digo, sino lo que ustedes escuchan, porque uno escucha con filtros muy propios y muy únicos. Y esa exclusividad, esa distinción de ser tan únicos es lo que nos obliga como maestros a traernos por completo a nuestra clase. Y eso es a la última cuestión que quiero llegar para hablar de la invitación que la pandemia nos hace. Hace poco fui invitada a un think tank que hubo con 100 líderes educativos de Latinoamérica para generar 10 ideas que pudieran cambiar el panorama educativo en Latinoamérica. Esta conferencia, este think tank, lo auspiciaba una empresa de tecnología, y por supuesto que el keynote tuvo mucho que ver con las herramientas, con lo digital, con ninguna de las conversaciones que ocurrió en esa jornada, que fueron 8 horas muy dinámicas que organizó Gabriel Schreit del Global School, desde Buenos Aires. Ninguna conversación pasó por las herramientas,
sino por lo humano. Y si tuvieron oportunidad de escuchar hablar a Christian Pletz esta mañana, o cualquiera que habla de la educación en el ser, no los va a sorprender. Necesitamos rehumanizar nuestro hecho educativo. Y yo creo que en la pandemia lo que ocurrió, que es lo más traumático para el maestro, es haber perdido ese mundo privado que nosotros tenemos en las 4 paredes de nuestras aulas y que generamos con nuestras alumnas y alumnos. En ese mundo que nosotros creamos en el aula, es un mundo en el cual ojalá cada uno de ustedes se sienta invitado y pueda crear el mundo que ve posible. Cómo se conversa, qué se pregunta, qué espacio se le da al error, cómo se repregunta, de qué manera el maestro logra que sus alumnos encuentren las soluciones en sí mismos, en lugar de sentirse dueño de las respuestas. Siento que en el aula, nosotros a principio de año construimos un marco de comunicación, una cultura, donde luego las cosas que ocurren están contextualizadas y tienen sentido. Tienen sentido para quienes habitan ese aula. Cuando las clases pasan a ser por Zoom y mamá o papá están escuchando y están juzgando, y he escuchado tremendas anécdotas de gente que se ha metido, el maestro pierde algo que es tan gratificante y tan valioso, que es ese mundo nuestro. Es ese mundo que co-creamos junto con nuestros alumnos y que es tan gratificante y que nos devuelve la fuerza y la energía que necesitamos para seguir haciendo esta tarea que es verdaderamente desafiante y difícil. Y eso no tiene tanto que ver con la herramienta, sino que tiene que ver, de vuelta, con lo poco comprendido que es el rol del maestro. Y por eso el maestro está tan limitado en los recursos para poder hacer esta tarea de enseñarle a otros a hacer todo lo que pueden ser. Y entonces creo, como todas las crisis, esta también es una invitación. Yo pienso que somos los maestros los que debemos defender y recuperar lo vital de la clase. ¿Para qué se utilizan los tiempos? Mi sueño era, después de un lockdown en Argentina que fue prácticamente un año de escuela a distancia, ¿no? 2 semanas de clase, escuela a distancia, y yo ya desde abril decía, ojalá que la vuelta al cole, la primera semana sea solo recreo. Me parecía tan importante que lo que debía recuperarse era, que lo más desafiante de todo esto fue cómo hacemos comunidad cuando no podemos compartir el mismo espacio físico. ¿Cómo se hace eso por Zoom? Y bueno, lejos de que la primera semana fuese puramente recreo y los tiempos no estuviesen dictados, por supuesto que estuvo el desafío de las burbujas, no minimizo para nada el desafío que tienen hoy todos los líderes escolares de crear ámbitos epidemiológicamente seguros, pero bueno, yo tuve una sobrina que volvió al cole y el primer día le puse una nota porque no haya llevado su celular. Al primer día presencial después de un año sin cole. Y me pareció un poco fuerte. Y me parece que una de las invitaciones para los que pensamos la educación es la presencialidad. ¿Para qué? ¿Para qué es la presencialidad? ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo juntos ahora que no está garantizado que siempre vamos a tener tiempo juntos como escuela, como maestros con nuestros alumnos? Y entonces creo que estamos obligados como maestros a recuperar, a defender esta necesidad de que el espacio de la escuela es un espacio humano, que es difícil de anticipar, donde hay expertos, que son la maestra y el maestro, pero también ocurren imprevistos que pueden ser bien aprovechados, donde hay que poder fluir un poquitito más, donde hay que devolverle al alumno la responsabilidad sobre su aprendizaje, su entretenimiento. No, así como yo no puedo aprender por mi alumno, yo no puedo entretenerme por mi alumno. Yo puedo crear condiciones y hacer lo posible para que ese niño esté prendido de aquello que yo propongo.
pero es muy difícil hacer eso en 40 minutos, cuando tiene que haber un outcome, cuando va a haber una nota, etc. Y creo que debemos volver en nosotros mismos como maestros, ahora después de esta larguísima crisis, que no sabemos cuándo va a terminar tampoco, por más que haya momentos en que podemos respirar un poco más tranquilos. En Argentina y en el verano, tengo la experiencia del verano europeo, donde acá bajan los casos, estamos un poco más libres, se puede estar afuera sin máscara y demás, y aprovechar esto para respirar, para volver de otra manera, y volver en nosotros para comprender que sí es un imperativo de estos tiempos que el maestro debe ser un maestro presente que puede habitarse. Si yo soy una persona que estoy donde estoy en cuerpo y alma, entonces yo puedo llegarme a mi espacio áulico a fluir con una idea determinada de lo que quiero hacer, con una dirección, por supuesto, no hablo de improvisar, pero también capturar los momentos que en inglés llamamos teachable moments, las cosas que ocurren y que no las podía anticipar y que no están en el libreto de mi planificación, pero que vale la pena atender y dedicarle tiempo. Y una de las cuestiones... Bueno, me voy a callar acá. Creo que di un panorama de muchas ideas y cuestiones que ocupan mi tiempo y que, Claudia, si hay preguntas, vos me decís o comentarios y seguimos. Sí, por ahí. Sonia, hay preguntas y preguntas complejas. Te hago una que me llegó recién, aunque tengo otra mucho más abarcativa que dejo en segundo lugar. ¿Cómo se hace para conciliar esta mirada de respetar los tiempos, soltar el control sobre los aprendizajes de los chicos, con la evaluación cuantitativa y cualitativa exhaustiva que requieren los colegios? Creo que es algo que vos venías ya señalando. Cuando yo digo defender, o sea, la evaluación formativa y la evaluación cualitativa, que son palabras que ya existen hace mucho, mucho tiempo y conceptos. La evaluación formativa es, por definición, un diálogo con el alumno. No existe una evaluación formativa donde la única que dialoga o que decide o que observa o que concluye soy yo como docente. En ese sentido, me parece que es muy importante que, afirmados en la noción de lo que debemos, nosotros también demandemos, digamos, yo puedo y quiero, y me parece que corresponde hacer una evaluación formativa y cualitativa, pero eso requiere mucho más tiempo que repartir 4 fotocopias o 4 páginas de fotocopias, tomar un examen, corregirlo en casa, ponerle nota y mandarlo al boletín. Y de eso hablo cuando hablo de defender. Para mí está clarísimo después del COVID, que el sistema educativo sabe que tiene que darle más autonomía a las instituciones, por ende más autonomía a los maestros, porque tenemos que ser mucho más flexibles. No puede la decisión tomarse en el ministerio para Pergamino, 3 isletas en el Chaco, Río Grande y el Río de la Plata. Esto no se puede más. Pero creo que hay una defensa ahí porque nosotros estamos como Maradona, nos atan las piernas. Por un lado me pedís que yo produzca un espacio de reflexión, pero la reflexión requiere tiempo. Y muy brevemente también yo creo que la herramienta es la oralidad. En las escuelas se dejó de desarrollar la habilidad oral, la habilidad del habla y la escucha. Y hace 30 años que vemos sostenido deterioro de la lectoescritura, sin nunca relacionarlo a que en realidad el deterioro está en el lenguaje oral, que la escritura es una representación del habla, que el lenguaje humano es oral, y que nadie va a poder ni leer ni escribir mejor de lo que articula el lenguaje en su cerebro. Creo que contesté la pregunta, o por lo menos sí, porque cada pregunta que tenemos, Sonia, en realidad nos daría para toda otra charla, por lo menos, sí, y ya estamos en horario. La podemos tener. Sí, pero me voy a tomar 1 o 2 minutos, pero nada más del coffee break, por favor. Y hay una pregunta enorme que tiene que ver con si en la Argentina hay una política educativa de Estado y quien la hace dice por qué cree que la Argentina, la educación no es una política de Estado, que lo cual ella toma una toma de postura, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, yo creo que hay, por omisión o no, siempre hay una política educativa. Ahora, lo que me parece a mí es que en Argentina nosotros nos olvidamos que existen muchas Argentinas. No podemos tener una política educativa en un país donde las realidades son tan diversas. No puede ser la misma política educativa
para los colegios que son miembros de ISAR, que por definición son escuelas bilingües, que están cerca de urbes, ¿no? Que de vuelta. Voy, por ejemplo, al Chaco porque di hace poco un taller para maestros allí. La educación en ruralidad no puede ser igual a la educación en la urbe. La educación en contextos marginales no puede ser igual. Y entonces a mí me parece que en Argentina nos olvidamos permanentemente de que hay muchas argentinas. No quiero extenderme más, Claudia, pero sí creo que de vuelta la solución a eso es, yo tengo dos soluciones. Una es flexibilizar la escuela y darle más autonomía a las escuelas, porque entonces lo que pasa en Argentina es que los mejores colegios se miden con el colegio vecino, que no es muy bueno. El mejor colegio de Argentina se tiene que estar midiendo con los mejores colegios del exterior, porque ese es el contexto y lo que se puede. Pero nos quedamos como contentos de que estamos mejor que la mayoría. Y hay preguntas de Marcelo también, que no creo que tengamos tiempo de desarrollarlas en detalle, pero nos habla del rol de las tecnopedagogías para recuperar esa responsabilidad de autonomía en los aprendizajes. Y bueno, también hablan de otras cuestiones que te las voy a pasar en privado, quizás se las podamos Súper mandar breve, después. quiero decir que, y esto es algo que me parece que es una consecuencia del mercado, y de verdad estoy siendo breve, y que nos olvidamos de que las tecnologías, por definición, son herramientas. Si nosotros no tenemos un objetivo, si nosotros no sabemos lo que queremos lograr, las herramientas no están claras. Y la escuela fue invadida por un mercado. La escuela se convirtió en un gran mercado. Yo tengo una carrera larga para saber que hubo un momento en el que compré smartboards que costaban $10.000 por smartboard. No los compré para todas las clases, compré uno y lo metí en un Zoom, en un multiuso que lo podían reservar los maestros, y después decidimos, esto es una buena herramienta, y no, porque 10 meses más tarde con un proyector y una compu yo podía hacer lo mismo y era mucho más barato. Entonces, el tenedor es una gran tecnología. Ahora, si yo lo que quiero es comer sopa, el tenedor no me sirve para nada. Y en ese sentido es muy importante que no nos olvidemos de que la tecnología aparece como consecuencia del objetivo. Nosotros estamos ya hace 10, 15 años donde nos imponen herramientas que no son relevantes a mi quehacer, ¿no? Y que las que sí necesito no las tengo. Entonces, me gustaría, se pasó muy rápido para mí, no sé para quienes escuchan. Necesitamos otra charla, lo cual nos deja queriendo más, que es estupendo y nos ha pasado con todas las charlas. Te agradezco enormemente, Sonia. Lo dejo a Marcelo con una pregunta que no vamos a responder ahora, sino que se la voy a pasar a Matías en la próxima, que tiene que ver con formar equipos, con dotarlos de herramientas emocionales y no solo tecnológicas, si hemos o no aprendido esa lección en pandemia. Así que gracias a vos, gracias a todos los que están participando, y por las preguntas que no puedo llegar a hacer, pido disculpas, pero espero que sigamos la conversación en la próxima. Vamos al coffee break y en unos minutos le doy la bienvenida a Matías. Gracias enorme, Sonia, y a todos los que han participado.